En este tutorial vamos a aprender a hacer un pantalón de niña fluido o saruel. Los materiales que necesitamos son tejido 1 metro para una tía de 8 años, goma de 3,5 centímetros de ancha por 70 centímetros de larga, otra goma de 2,5 centímetros de ancha por 50 centímetros de larga, una tira de antelina de 25 centímetros, tijeras, hilo y alfileres. Las piezas de patrón de las que se compone este pantalón son: la número 1, delantero, cortar 2 veces de género encaradas; la pieza número 2, espalda, cortar 2 veces de género encaradas; la pieza número 3 es el corte del bolsillo delantero, cortar 2 veces de género encaradas; la pieza número 4 es el remate del bolsillo, cortar 2 veces de género encaradas; la pieza número 5 es la cintura, cortar 1 vez de género, está a la mitad; la pieza número 6 es el puño, cortar 2 veces de género encaradas; y la pieza número 7 es la entretela de la boca del bolsillo, cortar 2 veces encaradas. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios con celo. Todos los folios vienen numerados para que los hagáis coincidir y os resulte más fácil montar el patrón. Comprobamos las medidas de la niña con las que hay en el blog patronesmujer.com para saber la talla que tenemos que cortar. Una vez cortado el patrón, doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos las piezas de patrón encima del tejido. Comprobamos que el hilo del patrón está paralelo al hilo del tejido, porque en los pantalones es muy importante para que tenga una buena caída y las piernas no se tuerzan. Una vez que tenemos todas nuestras piezas de patrón colocadas encima del tejido, la espalda, el delantero, las 2 piezas del fondo de bolsillo, la cintura que está justo en el doblez de la tela y el puño, recortamos ahora todo alrededor al filo del patrón. Son patrones terminados. Una vez cortados y antes de quitar el patrón del tejido, damos los piquetes o aplomos a todas las piezas y marcamos la mitad, en este caso, de la cintura. Cortamos de entretela la pieza de la boca del bolsillo para cuando cosamos no se estire. Las piezas que tenemos que tener cortadas son 2 espaldas encaradas, 2 delanteros encarados, 2 cortes del bolsillo también encarados, 2 fondos de bolsillo para rematar encarados, 2 puños y una cinturilla entera. Lo primero que vamos a hacer es pegar la entretela al bolsillo. Vamos a coser. Una vez que tenemos pegada la entretela a la boca del bolsillo, vamos a encarar el fondo de bolsillo, que tiene la misma forma, inclinada, y lo vamos a colocar justo en un lado y en el otro del pantalón, encarando los derechos. Cosemos a 1 centímetro de costura la boca de bolsillo y la volvemos hacia el revés. Canteamos el borde y le pasamos un punto al ancho de la patilla como a 7 milímetros. Una vez hecho el punto, vamos a colocar el fondo, el bolsillo encima del fondo o del corte del bolsillo, situándolo justo en los piquetes que tenemos de aplomo. Os podéis fijar también que os tiene que coincidir justo la forma, exactamente igual, para saber la posición que tiene que tener, y lo vamos a sujetar en la cintura y en el costado. Sujetamos en la parte de arriba con un punto y ahora en el costado.
Lo aplastamos bien con las manos para que se asiente y no haga bolsa. Y sujetamos con un punto a medio centímetro. Y ahora volvemos por el revés y cosemos el fondo del bolsillo todo alrededor. Con el bolsillo del otro lado le hacemos igual, exactamente como hemos hecho este. Una vez que tenemos hechos los dos bolsillos del delantero, vamos a cerrar las piernas. Colocamos la pierna de la espalda con la del delantero, con el derecho hacia adentro, y vamos a cerrar primero el costado y luego la entrepierna. Y en la otra pierna hacemos lo mismo. Cerramos primero un costado o la entrepierna y luego seguidamente el otro lado. Comenzamos cosiendo por la parte de abajo del bajo y vamos a cerrar el costado. Cerramos a 1 centímetro de costura, pillando el bolsillo. Antes tenemos que sobrilar o remallar el fondo antes de cerrar el pantalón. Y cosemos hasta el final de la cintura. Seguidamente cerramos la entrepierna. Una vez que hemos cerrado una pierna del pantalón, ahora vamos a coser o unir las otras dos piernas. Empezamos por el bajo y cerramos primero la entrepierna. Y ahora seguidamente cerramos el costado. Comenzamos por la parte de arriba de la cintura y cosemos pillando el fondo de bolsillo. Hasta la parte del bajo. Una vez que tenemos cerradas las dos piernas, remallamos los costados y la entrepierna. Damos la vuelta a una de las piernas y ahora la introducimos en el interior de la otra. Y hacemos coincidir los tiros. Ahora vamos a coser todo el tiro alrededor. Comenzamos por la parte de arriba de la cintura y vamos cosiendo alrededor a 1 centímetro de costura, haciendo que coincida la costura de la entrepierna y el piquete de aplomo que tenemos en el delantero. Y cosemos hasta el final. Una vez cerrado el pantalón, ahora vamos a hacer los puños. Los doblamos a la mitad y le pasamos 1 centímetro de costura a los dos puños. Y también vamos a cerrar la cinturilla. La cogemos y la doblamos a la mitad con el derecho hacia adentro y la cerramos también a 1 centímetro. Abrimos la costura que lleva con la uña para que no haga grueso y la doblamos a la mitad, todo alrededor. Y ahora vamos a colocarla en el pantalón. Hacemos coincidir la costura de la cintura con la costura del tiro de la espalda y la colocamos por la parte del derecho y la vamos a colocar a 1 centímetro todo alrededor de la cintura. Si os resulta más fácil, la podéis planchar a la mitad primero,
Así os va a resultar más fácil coserla o hilvanarla, como prefiráis. Vais cosiendo, haciendo coincidir los piquetes que lleva la cintura. Cuando vamos llegando al final, tenemos que dejar un hueco para pasar la goma. Dejamos un hueco sin coser. Y ahora vamos a colocar los puños. Igual, con la uña abrimos la costura y le doblamos a la mitad. Y le vamos a colocar igual que la cintura. La costura la hacemos coincidir con la costura de la entrepierna y por la parte del derecho vamos a colocar el puño a la pierna del pantalón. Vamos cosiendo alrededor a 1 centímetro. Y cuando lleguemos al final, o donde hemos empezado, le dejamos un hueco sin coser para pasarles también las gomas. Ahora con un imperdible o un pasador, por el hueco que hemos dejado, le vamos a ir pasando la goma. Primero la cintura, se la vamos pasando con cuidado para que no se doble, no se tuerza, porque al ser una cintura ancha, una goma amplia, tiene que daros recta, o sea, sin dobleces. Cuando llegamos al final, sacamos el imperdible por el hueco del inicio. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el puño del pantalón. Por el hueco que hemos dejado, le vamos a pasar una goma alrededor. Le vais pasando la goma hasta el final y la volvemos a sacar por donde la hemos pasado. Y ahora vamos a cerrar o unir las gomas con un punto a la máquina. Cosemos primero la de la cintura, montándola una encima de la otra y teniendo cuidado de que la goma no está torcida. La cerramos montando 1 centímetro encima del otro lado y pasándola varias veces. Y ahora ya estiramos para repartir el frunce. Y ahora ya por último cerramos el hueco que hemos dejado para meter la goma. Cerramos con un pespunte al centímetro todo el hueco que hemos dejado. Y ahora le vamos a pasar unos puntos alrededor de la goma, el primero como a 1 centímetro por la parte de arriba y vamos a ir estirando con las manos al mismo tiempo que cosemos para que la goma no se tuerza. Vais estirando
Cuando estiréis es mejor que tengáis la aguja clavada y vais estirando poco a poco hasta el final. Ahora vamos a pasar otro pespunte a 1 centímetro, pero de la costura de unión entre la cintura y el pantalón, también paralelo todo alrededor. Vamos estirando con las manos y lo vamos haciendo con cuidado de no torcernos. Ya tenemos nuestra cintura terminada. Ahora cogemos el puño y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la cintura. Cogemos la goma y la montamos una encima de otra y le vamos a pasar un punto por encima de unión para cerrarla. Le pasamos varias veces la máquina para que quede bien sujeta. Ahora la introducimos hacia el interior del puño y vamos a cerrar el hueco que hemos dejado para pasar la goma. Una vez que cerramos el hueco, le vamos a pasar también unos puntos alrededor. Estiramos bien para repartir el flojo antes. Ahora le vamos a dar unos puntos como hemos hecho con la cintura para que la goma no se doble. Comenzamos a coser el primero a una distancia de 1 centímetro de la parte de abajo del puño y vamos cosiendo al mismo tiempo que vamos estirando con los dedos o con la mano. Siempre con la aguja clavada cuando vayamos a estirar. Cuando hacemos el primero, ahora vamos a hacer el segundo igual como hemos hecho en la cintura, a 1 centímetro de distancia entre la costura de unión con el puño y el pantalón, y pasamos el segundo punto, paralelo al anterior. Lo mismo hacemos ahora también con el otro puño del pantalón. Y ya por último remallamos alrededor la costura de la cintura y la costura del puño. Ya tenemos nuestro pantalón terminado. Si te gustan estos vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.